Buenos días. Muy buenas, Sergio. El arroz de Calasparra tiene un sello de calidad que es la denominación de origen desde hace más de 30 años. Es un cultivo muy importante en la zona, Sergio. Sí, para nosotros es un cultivo muy importante. Hace más de 30 años que se concedió la denominación de origen al arroz de Calasparra y desde esa época se cultiva con denominación de origen, aunque hay vestigios escritos de que se cultiva el arroz en la zona y en la zona del Segura y del mundo desde el siglo XVII, desde 1617 hay escritos que hemos encontrado en el que el cultivo es estable en la zona. Como decía, es un cultivo muy importante en la zona y esa denominación de origen de Calasparra no solo se circunscribe al municipio, ¿no? No, la denominación de origen Calasparra está compuesta por 3 municipios, que es Calasparra, Moratalla, la zona de Salmerón, y Las Minas, que es de Albacete, de Llín. Sobre todo esas 3 zonas, esos 3 municipios, están caracterizados por su altura. Así es, el arroz de Calasparra todo se cultiva entre 350 metros de altura y 550 metros de altura. Todas las parcelas de arroz están a esa altura en las diferentes zonas y siempre bañadas por aguas del río Segura y del río Mundo. Sergio, ¿qué características hay que cumplir para poder cultivar arroz con denominación de origen de Calasparra? Pues sí, para poder cultivar arroz denominación de origen Calasparra hay que estar inscrito, el agricultor tiene que estar inscrito en el Consejo Regulador, tiene que sembrar en la zona delimitada del coto arrocero y tiene que sembrar semillas de las variedades varilla porcellana y bomba, que son las únicas 2 autorizadas que hay para poder sembrarse como denominación de origen Calasparra. ¿Y cuánto espacio de cultivo de este tipo de arroz hay en la zona? Pues, por ejemplo, este año son alrededor de 500 hectáreas. Está por ahí, entre 500 y 550 hectáreas es lo que se suele cultivar cada año. Depende de la rotación de cultivos, de las tierras que descansen, lo que el agricultor estime que ese año va a sembrar, depende un poco de eso. ¿Y lo más habitual en esa rotación de cultivos, qué periodicidad ofrece, qué cultivos se intercambian en el espacio? Sí, pues se suele hacer algunos años de arroz, entonces se deja descansar la tierra y otro año se siembra un cultivo alternativo, bien un cereal, un trigo, o bien una berza, unos hieros, una leguminosa. Depende de lo que el agricultor ya estime, como si quiere añadir un abono verde o sacarle una producción a la tierra y sembrar brócoli, ya es un poco lo que estime el agricultor. Sergio, esa rotación de cultivos de la que hablas va pareja al cultivo del arroz en la zona toda la vida, pero imagino que no es lo mismo hacerlo hace 200 años que ahora, ¿no? Claro, ahora se suelen hacer varios arroces seguidos, porque claro, se le puede añadir abono inorgánico, entonces la tierra se cansa menos, los nutrientes se le pueden aportar y se pueden hacer varios arroces seguidos, aunque sí es bueno hacerla descansar, sobre todo también por el tema de las malas hierbas. Cuando rota el cultivo, las malas hierbas del arroz no emergen en otro cultivo y podemos hacerlas desaparecer. Es un buen control de malas hierbas. El del arroz es un cultivo muy singular, que en la región de Murcia a lo mejor no se conoce lo suficiente. Se recogerá este arroz que está sembrado en el último trimestre del año, pero ¿cómo empieza ese proceso? Sí, pues en el mes de mayo se allanan las parcelas, ya se inundan y entonces se siembra arroz bien de forma manual o de forma mecánica con sembradoras y bueno, el proceso de cultivo va durante los meses de verano hasta el mes de octubre, noviembre, que una vez que está maduro el grano se cosecha. Y ese proceso de cultivo vemos que se inundan las parcelas que están perfectamente delimitadas, ¿no? Sí, las parcelas están prácticamente siempre inundadas, solo algunas veces se le quita el agua para el control de malas hierbas, pero en principio prácticamente todos los días están inundadas de agua. Vemos que el cultivo poco a poco va creciendo, ¿no? Y lo que hay que hacer es ese control más o menos semanal de las malas hierbas. Control diario. El agricultor pasa por sus parcelas todos los días y ve cómo está de malas hierbas, cómo está de vitalidad, por si tiene que abonar, por si tiene que entrar a quitar malas hierbas de forma manual. Eso ya depende del agricultor, como vea la parcela y como vea
el momento del cultivo. Una labor que es complicada porque nosotros estamos aquí porque no se puede entrar fácilmente ahí. Claro, ahí nos meteríamos en el barro hasta la rodilla prácticamente, y el agricultor cuando entra es un tema muy duro, es un trabajo muy duro porque está andando sobre el barro. Sí. Porque como has comentado, en algún momento del cultivo del arroz, la parcela se seca para hacer unas labores de mantenimiento, como aquí. Sí, se deja en seco para hacerle, sobre todo para 2 o 3 virtudes. Una, para el secado de las malas hierbas. Se le quita el agua a la parcela, se secan las malas hierbas durante muy pocos días, 2, 3 días, 4 días. También hay otra cosa que beneficia para el arroz, que se estresa la planta de arroz y entonces la raíz se esfuerza a coger agua y se hace más fuerte esa planta de arroz. Y luego también para poder entrar con el tractor a hacer las labores de fumigación. Fumigación porque hay un par de plagas que pueden afectar al arroz. Sí, hay sobre todo 2 plagas importantes que afectan al arroz, sobre todo al arroz bomba, que es el gusano minador, el gusano barrenador del arroz, el Chilo supresali, y luego está la Piricularia oryzae, que es un hongo que afecta cuando el cultivo está más avanzado. Pero los tenemos a raíz de esta campaña, ¿no? Ahora mismo es que todavía es pronto tanto para uno como para el otro. El chilo se da un poco más adelante, cuando ya el arroz tiene su caña y tiene su tallo hecho, y el hongo a partir de mitad de agosto, por ahí, cuando más problemas tenemos, cuando las mañanas son húmedas, de temperaturas altas, y es cuando el hongo sobrevive muy fuerte. Has dicho que cada año se cultiva en torno a unas 500 hectáreas de arroz con denominación de origen de Calasparra, hectárea arriba, hectárea abajo. ¿Qué acogida tiene en el mercado cuando llega, de precio y de nivel de venta? Sí, bueno, el arroz de Calasparra en el mercado durante hace muchos años tiene un mercado más o menos estable, se cultivan 2 millones, 3 millones de kilos y se vende prácticamente todo el año. Precio. A buen precio. Ahora mismo sí, se sigue manteniendo el precio, aunque siempre habría que subirlo porque el cultivo es difícil, el cultivo es poco productivo y el agricultor pues necesita que ese precio sea alto para poder cultivar el arroz. Y sí que es alto porque es un producto muy especial. Una de las características de este cultivo es la inundación, ¿no? Vemos que las diferentes terrazas están permanentemente llenas de agua. ¿Cómo funciona este sistema? Así es, todas las parcelas de arroz están regadas con agua del Segura, del río Mundo, de los canales que están en la parte alta de los arrozales. Entra el agua está siempre en continua circulación por el arrozal hasta el río, y siempre está inundado. ¿Por qué ese sistema? ¿Por qué el arroz necesita tanta agua? El arroz es un sistema de cultivo por inundación, pero no es que necesite tanta agua, es que la utiliza. O sea, el arroz no consume agua, el arroz utiliza el agua. El arroz entra a la parcela, pasa a través de la parcela y el arroz está inundado y vuelve al río Segura otra vez. Es un circuito cerrado, ¿no? Digamos, no se desperdicia agua. Es un circuito, es una forma de cultivo en continuo. El agua entra a la parcela y sale de la parcela. Y el arroz mientras estaba inundado. Y está inundado prácticamente toda su fase de cultivo. Así es, el arroz está siempre inundado, excepto en algún momento que se le baja el nivel de agua para el control de malas hierbas. ¿Y al final cuándo se va a recoger? El arroz se siega entre los meses de octubre y noviembre, final de octubre y principio de noviembre. Pero tampoco se vacía. Sí, se seca, los últimos 10 o 12 días de cultivo se deja sin agua, para que la cosechadora pueda entrar bien sin atrancarse a poder cosecharlo. Y como decíamos al principio del reportaje, la denominación de origen de Calasparra tiene 2 variedades. ¿Qué características tiene cada una? Pues sí, aquí se cultivan 2 variedades que son las autorizadas por el pliego de condiciones del Consejo Regulador, que es Valilla Porsollana y Bomba.
Pues las características principales en la cocina, son 2 arroces redondos, tipo japónica, y son 2 variedades muy antiguas. Tanto el bomba como el varilla porcellana se cultivan desde hace muchísimos años en la zona. Y las diferencias son principalmente es que el bomba absorbe 4 partes y media de agua por una de arroz en la paella, y el varilla porcellana absorbe 3 partes y media de agua por una de arroz en la paella. Por eso el bomba tiene una absorción de agua mayor y una absorción de sabores muy buena, también el varilla. O sea, son 2 arroces que absorben mucho más agua que otros arroces que hay en el mundo. Pero mójate, para tus paellas, ¿qué arroz utilizas? Pues mira, cualquiera de los 2 te da la calidad que podemos pedir de una paella, tanto el bomba como el varilla. Son 2 arroces excelentes. O sea, quieres igual a papá y a mamá. Igualmente, sí, porque es verdad, o sea, 2 paellas bien hechas con varilla porcellana bomba, las 2 te dan una calidad que está muy por encima de cualquier arroz del mundo.